En el marco del tema que nos convoca hoy, en el seminario hacia 40 años de Malvinas, hoy se toca Malvinas, 5 días decisivos, y tenemos el gusto de que nos acompaña el coautor del libro, con el mismo nombre, Malvinas, 5 días decisivos, el señor licenciado en Ciencias Políticas, José Enrique García Enciso. Señor García Enciso, usted habló de un interés geopolítico británico en las Islas Malvinas, que le pareció algo decisivo. Sí, desde el año 1738 comienza una guerra justamente por el control de los flujos de comercio, y en 1764 ya Gran Bretaña y Francia toman interés por las islas por su ubicación cerca del Estrecho de Magallanes. Esto se ve de nuevo reforzado en 1833 cuando toman las islas, porque hay documentos que prueban que era un lugar necesario para la colonización de Australia. Estos son documentos del almirantazgo de aquella época. A partir de ahí, los británicos no se mueven más de las islas, y cuando Naciones Unidas saca su resolución por la cual deben negociar con nosotros la soberanía, el estudio de toda la documentación, que se puede hacer también en el informe Rattenbach y por supuesto en el informe Franks, que es el informe británico, demuestra que nunca existió el propósito de fondo de negociar la soberanía. Se negociaron otros temas, se buscó tener una muy buena relación con la Argentina, tener una integración de las islas con ciudadanos argentinos, en fin, pero la soberanía nunca se negoció y nunca existió el propósito de negociarla. Esto está en el informe Franks, que hay que leer, se puede conseguir por medios electrónicos. En 1981, el comité que estudia estos temas en Gran Bretaña dice, bueno, con la Argentina hay 4 posibilidades. Una, devolverle las islas directamente; otra, hacer un leaseback, una especie de arrendamiento; otra, que los isleños digan queremos ser argentinos; y otra, que le hagamos saber a los argentinos que la soberanía nunca se va a negociar y atenernos a las consecuencias. Y después dice, dado que las 3 primeras no son posibles por la oposición de los kelpers, solo queda la última, es decir, hacerle conocer a los argentinos que la soberanía no se puede negociar y atenernos a las consecuencias. Y entonces hay una reunión también descrita en el informe Franks, no es algo que uno suponga. En el año 1981 se reactivan todos los planes de defensa británicos de las islas y establecen que en caso de que hubiera una toma de las islas por parte de la Argentina, hay planes de contingencia que exigen enviar 2 brigadas y una flota para recuperarla. Esto se puede leer oficialmente. Bueno, esta era la preocupación en 1981, cuando además se recibe información de que en 1983 se iba a plantear el tema de la autodeterminación y de la prescripción adquisitiva, por así decirlo, porque la posición inglesa era, los argentinos pueden tener derechos legales, papeles, y han hecho protestas, pero nosotros tenemos la posesión desde hace 150 años. Al año siguiente se cumplían 150 años. Y eso prescribía eso nuestro... Es lo que ellos dicen, nosotros no lo aceptamos, por supuesto, pero ellos dicen, bueno, son 150 años y en el mundo de hoy vale más la posesión que los títulos. Además, se había hecho una elección en las islas y el Consejo de las Islas había quedado conformado por gente durísima contra la Argentina. Eso es en abril o mayo de 1981. Esos eran los elementos de juicio cuando se empieza a analizar la cuestión de cómo desempantanar la negociación, de cómo sacarla de ese empantanamiento, buscando alguna manera de que los ingleses digan, bueno, vamos a hablar de la soberanía. Eso explica que se haga un plan que era para el mes de septiembre, octubre de 1982, que luego se precipita por la cuestión de Georgia. ¿Cómo ve usted, como entendido de esta materia, de acá al futuro? ¿Cómo cree que puede evolucionar o desarrollarse este conflicto entre los 2 países? Primero, Gran Bretaña no va a renunciar a las islas porque tiene toda una visión de que las islas, digamos, lo que ellos llaman
Falkland Islands and Dependencies, son vitales para su inserción en la Antártida, y la Antártida es el continente del futuro. Y considerando que se prevén futuros conflictos por recursos de agua dulce. Claro, pueden haber recursos, pueden haber conflictos, pero ellos se dan cuenta de que eso es muy importante para ellos. Es decir, yo no creo que vayan a ceder en esta visión. Pero uno no sabe cómo puede evolucionar el mundo futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Escocia se separa de Inglaterra? Que eso significaría perder espacio en el terreno internacional. En fin, uno lo que tiene que hacer es seguir defendiendo su derecho y buscando aliados. Nosotros necesitamos hablar estos temas y buscar el apoyo y la alianza fundamentalmente con Brasil y con Uruguay. ¿Por qué? Porque ellos están en el Atlántico Sur, y a Brasil no lo atrae el hecho de que haya una potencia europea extracontinental instalada ahí, sobre todo en estos momentos que Brasil tiene conflictos importantes con otros países europeos, pero la alternativa nuestra es buscar alianzas y seguir insistiendo en Naciones Unidas, donde siempre hemos tenido votos a favor, en el sentido de que aceptan que hay una cuestión de soberanía entre los dos países. O sea que si se fortalece la Argentina como región y no solo como país, si funcionamos como región Sudamérica, eso nos va a jugar a favor. Eso sería el ideal, no es fácil. Yo estoy viendo la realidad de América Latina hoy. No es fácil lograr ese objetivo, pero sí se pueden hacer acuerdos puntuales. Con Brasil se puede hacer un acuerdo puntual. ¿Por qué? Porque hay intereses que convergen. Y con Chile finalmente habría que analizar mucho el tema, porque cuidado, toda la zona antártica que pretenden los británicos también se superpone con la argentina y con la chilena, y hay un viejo tratado, creo que es del año 51, de defensa de lo que se llama el sector antártico sudamericano, que la Argentina y Chile firmaron hace mucho tiempo, y que habría que tratar de revivir, porque nosotros, si no buscamos aliados, estaremos en una posición débil. Hoy estamos en el seminario transitando hacia los 40 años de Malvinas, Geopolítica y Estrategia, y tenemos el gusto de que nos acompañe un orador que ha tratado el tema Malvinas, 5 días decisivos, que es el título de un libro. Se trata del vicealmirante retirado veterano de Guerra de Malvinas, señor Benito Rítolo, que ha cumplido misiones de combate en el portaaviones 25 de mayo, ha participado en el hundimiento de la fragata británica Ardent y ha recibido la medalla del Congreso por honor al valor en combate. Vicealmirante Benito Rítolo, muchas gracias por su conferencia muy interesante, y le agradecemos que acceda a esta muy pequeña nota. Muchas gracias. Queremos saber por qué el libro se titula Malvinas, 5 días decisivos. Bueno, para nosotros lo que sucedió entre el 1 y el 5 de mayo cambió el curso de la guerra y cambió el curso de las expectativas que había de este conflicto, que era una negociación, que era no escalar. Es cierto que la recuperación de Malvinas provocó una crisis, porque además hubo una reacción un tanto exagerada también de Gran Bretaña, pero todo después de una crisis, digamos, todas las fuerzas, los organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, las naciones de bloque como la región o como la OTAN en este caso, se esperaba que trabajaran para solucionarla la crisis, pero nunca escalar al conflicto bélico. Y como aquí se dan las claves de por qué se escaló, entonces consideramos que esto cambia el curso que tuvo ese conflicto, que fue después la guerra, y merecía ser detallado un poco más que lo que se escribió. Es un periodo que no está bien relatado de cómo fueron los hechos. Por ejemplo, se desconoce muy bien que estuvimos al borde de una batalla naval decisiva, que hubiese sido un resultado que no sé, pero hubiese sido muy importante. ¿Esa batalla naval que no se llevó a cabo podría haber cambiado el curso de la guerra? Y yo creo que sí, porque como lo confiesa el almirante Woodward en su libro Los 100 días, él no podía darse el lujo de que uno de los portaaviones recibiera una bomba, un impacto, una explosión o un incidente propio, porque no podían, él lo dice bien claro, si yo hubiese tenido algún problema grave en alguno de los portaaviones, yo tenía que abortar la campaña.
porque fue muy marginal lo que ellos trajeron. Si bien se estableció una columna de casi 100 buques, estábamos hablando de 2 portaaviones, 23 destructores, 6 submarinos nucleares, y después 8 buques anfibios. Uno diría, bueno, para ir a un lugar como la Argentina es suficiente, pero aquí hubo una reacción también dentro de la improvisación, que fue la segunda etapa, porque no estaba previsto en una guerra. Yo creo que fue muy meritorio lo que cada uno hizo desde donde estuvo. Así que eso fue una situación que complicó, digamos, de alguna manera completó, diría la palabra, completó lo que se llama la escalada militar, y por eso terminamos en una guerra. ¿Y atribuye a algún factor en especial que no se haya tomado esa decisión aparentemente clave de no enfrentar esa batalla? Bueno, como lo dijimos acá, nosotros no lo teníamos claro por qué se abortó ese ataque de la flota argentina, pero queda bastante claro con el testimonio del señor García Enciso, que estaba en la Casa Rosada, y que obviamente el 1 de mayo entra esa llamada del presidente Belaúnde Terry, donde manda los 7 puntos, donde el primero decía cese total de todas las hostilidades, y es obvio que eso evitó que se produjera esa batalla. Y además, durante el 2 de mayo no hubo ninguna acción argentina contra las unidades británicas. Así que ese punto se estaba cumpliendo. Además, durante el 2 de mayo al mediodía había bastante algarabía, lo puede decir José Enrique en la Casa de Gobierno, porque se había aceptado. El presidente Belaúnde Terry dijo, bueno, hoy a las 19 anunciamos la paz. Y le preguntaron, pero sí, acá está de acuerdo, el embajador británico está conmigo, el embajador argentino, la paz se va a anunciar esta tarde. Y él, por eso en la tapa del libro figura el mensaje de Associated Press, donde anuncian que la paz se firma en ese momento. ¿Y esto qué cambia todo esto? Bueno, el hundimiento de Belgrano cambia la perspectiva para esta paz, porque fue una complicación en el medio de la negociación. Y además porque rápidamente después de eso vino el ataque al Sheffield, y bueno, y ahí se escaló la guerra. Bueno, muchas gracias, almirante. Hasta luego, gracias.